tiempos, que sería como un periódico de información. También dirigía la Radio Paz, que ahora se le conoce como Radio Reina de la Paz. También dirigía el seminario y era el párroco de San Miguel. Además, también desempeñaba otras funciones. Pero estando en San Miguel, era muy conocido porque él, como desde pequeño, ¿verdad?, que compartía el pan, también él compartía lo que le daban. Y cuentan muchas versiones, cuentan que en cierta ocasión, gentes que tenían muchas posibilidades en San Miguel, una vez en su cumpleaños, bueno, de hecho, ¿cuándo cumpleaños, Monseñor? El 15 de agosto, ¿verdad?, de cada año, ¿verdad?, pero nació en 1917. Cuentan que de cumpleaños le regalaron una refrigeradora llenita de cosas, ¿verdad?, de comida, de preparar. Iba llenita de paquetes, pero llena de cosas. Y dicen que le dijo al que se lo estaba regalando: ¿y esta refrigeradora para quién es? Es de usted, Padre Oscar, es de usted. Entonces, como es mía, ¿yo puedo hacer lo que yo quiera? Sí, Padre, usted puede hacer lo que usted quiera. Bueno, está bien. En la noche se la fue a dejar a una familia pobre. Con todo, no le sacó nada. Se la fue a dejar a una familia pobre. Y ahí comenzó, ¿verdad? También dicen que le regalaban pantalones muy finos. Y cuando salía a la puerta en Catedral de San Miguel, veía a alguien que no tenía un buen, o andaba pantalón pero todo roto, y como él andaba soltando, se lo quitaba y se lo daba: póntelo, ¿verdad? Y él se quedaba con su sotana. Y la gente preguntaba: ¿y padre, y el pantalón que le regalamos? Ah, ya lo compartí. Entonces, amén. Vemos pues esta realidad en que Monseñor Romero. Luego, él fundó una cooperativa en San Miguel de zapatería. Ustedes van detrás de Catedral, van a encontrar una tendalada de zapatos. Entonces, fundó también una cooperativa de zapatería, es decir, a la gente pobre. Él ayudaba mucho. Bien, entonces continuando, el padre Oscar Romero era muy querido en San Miguel por la intensa labor religiosa que realizó. Era muy querido. Ahora, eran tiempos del Concilio Vaticano II, en 1962, y también se dio en 1968 la apertura a un documento muy importante que se celebró en Medellín, Colombia, llamado de esa misma manera Medellín, un documento muy importante que hablaba acerca de la realidad de América Latina y cómo vivían los pueblos en ese entonces. Una realidad que, aparte de injusticias sociales, también había pobreza, había marginación y había entonces una violación a los derechos humanos. Entonces, este documento de Medellín hablaba principalmente de una iglesia pobre y para los pobres, haciendo una opción preferencial por los pobres. Entonces, Monseñor Romero iba profundizando todo este pensamiento de Medellín y él lo llevaba a la práctica, como también el Concilio Vaticano II. Y de hecho, hoy también debemos de recordar a aquel que promulgó y finalizó el Concilio Vaticano II. Primero lo comenzó como un sueño San Juan XXIII, y luego lo siguió Pablo VI, el santo compañero. Ahora, mañana lo van a canonizar junto a Monseñor Romero, San Pablo VI. Entonces también el Concilio Vaticano II era una propuesta importante. En ese tiempo
para Monseñor Romero, dos documentos, Medellín y el Concilio Vaticano II, que nosotros debemos de conocerlo. Primero Dios lo conozcamos. Amén. Amén. Ahora, Monseñor Romero fue consagrado obispo el 21 de junio de 1970. ¿Cuándo fue consagrado obispo? 1970. El arzobispo era Monseñor Luis Chávez y el auxiliar era Monseñor Arturo Rivera. La ceremonia de consagración como obispo fue el 21 de junio de 1970. Ahora, a partir de allí, él va a iniciar en sus homilías hablando y defendiendo a los marginados y principalmente a los pobres. Monseñor Romero al principio no era muy abierto a hablar en defensa de los pobres, pero va a haber un momento en que él va a comenzar a ver el sufrimiento de todos y donde él en sus homilías va a defenderlos. Por eso se le llamó la voz de los sin voz, porque hablaba por aquellos que no podían hablar, porque en ese tiempo el que hablaba lo mataban, ¿verdad? Era una realidad muy difícil. Nadie podía decir, miren, yo tengo derechos, porque entonces le daban ley. Entonces, en 1971 fue nombrado director del semanario Orientación, donde él publicaba sus homilías y donde también él compartía el sufrimiento de los pobres. Luego, en el 15 de octubre de 1974, Monseñor Romero fue nombrado obispo titular de la diócesis de Santiago de María. Gloria a Dios. En Usulután, ¿verdad? Nuestra diócesis. ¿En qué año? En 1974, ¿verdad? ¿Cuándo fue ordenado obispo? No, obispo. ¿Cuándo fue ordenado obispo? 1970. Y lo enviaron a Santiago de María en 1974, es decir, 4 años después. Vamos siguiendo el hilo porque no nos vamos a perder. Unos meses después se comenzó a sentir la política represiva del gobierno. La Guardia Nacional invadió el caserío Tres Calles y asesinó a 5 campesinos. Entonces aquí comenzó Monseñor Romero a hacer justicia, ya como monseñor, ya como obispo, perdón, y comenzó a escribir una carta al presidente Molina, haciendo ver que la Guardia Nacional o del Ejército había asesinado a una familia en el caserío de las Tres Calles, que queda aquí por San Agustín, Usulután. Y entonces comenzó a redactar esta carta, a decirle al presidente Molina que qué pasaba, que tenía que hacerse justicia por esta familia que había sido asesinada. Ahí entonces comenzó un poco su vida de defensa por los derechos humanos. En Santiago de María, dice el mismo Monseñor Romero, me topé con la pobreza. Porque Santiago de María, ¿quién ha ido a Santiago de María? La mayoría, está cerquita aquí. Santiago de María es un cerro donde hay mucha finca. En esos tiempos estaba el apogeo del café, donde producían mucho café y la mayoría de gente trabajaba en estas temporadas para obtener su salario.
Entonces mucha gente de San Luis de la Reina, de Sesori, de Ciudad Barrios, viajaba hasta Santiago de María para trabajar y obtener un salario. Entonces esta gente, cuando terminaba la jornada a esta hora, estaba durmiendo a la intemperie. No tenían dónde dormir. Y Monseñor Romero cuenta la historia que él abrió la casa episcopal para que ellos pudieran dormir seguros. Para que ellos pudieran dormir seguros. En esos tiempos hacía un frío enorme, ¿verdad? Me imagino que aquí en Uruapan también. Los tiempos han cambiado. Bien. Llegó la hora en que Monseñor Romero tiene que defender a los más pobres. También dicen que él hacía café, le daba pan, comida y no les dejaba montar frío. También compraba colchas para darles a ellos y se sentía la gente muy acogida. En febrero de 1977 el Vaticano nombró a Monseñor Romero arzobispo de la Arquidiócesis de San Salvador. A ver, ¿cuántos años después se fue a San Salvador? A los 3 años después. Porque Santiago María vino en 1974 y el Papa lo nombró en 1977 como arzobispo de la Arquidiócesis de San Salvador. Ahí descubrió también en ese año que la gente era maltratada. Rutilio Grande tiene que sufrir también el martirio, ¿verdad? En 1977, el 12 de marzo, a las 5 de la tarde, fue asesinado el padre Rutilio Grande y 2 campesinos que le acompañaban. ¿Dónde? En el País Nave. Iba de Aguilares hacia el País Nave, donde él también había nacido. Entonces Monseñor Romero hace una misa única por Rutilio Grande, y allí comienza entonces la denuncia que él va a hacer a las bases del gobierno y a la oligarquía para que retire su violencia contra la gente. Hubieron muchos sacerdotes asesinados: Rutilio Grande, Alfonso Navarro, Ernesto Barrera, Octavio Ortiz, Rafael Palacios, Alirio Napoleón, muchos sacerdotes y también catequistas, delegados, ¿verdad? Aquí en ese tiempo no se podía decir orgullosamente yo soy delegado o yo soy sacerdote. Orgullosamente no se podía decir yo soy catequista, porque también lo mataban. Monseñor Romero decidió viajar al Vaticano el 26 de marzo de 1977 para explicar la situación al Papa Pablo VI, el que van a canonizar también el día de mañana. Acabo de parar una crisis de fiebre e infección en la garganta. Ay, disculpen. Bien, estamos hablando ya a grandes rasgos, porque hablar de seminarista, de sacerdote, de obispo, pues es muy amplio, ustedes bien saben. Entonces el Papa Pablo VI, le dio su respaldo, tomándole de las manos. Le dijo a Monseñor Romero: ánimo, ánimo, y usted sabe lo que está haciendo ahí en su país. Y entonces Monseñor Romero vino bien contento a seguir defendiendo a toda la gente que era atropellada.
Monseñor Romero siempre estuvo muy cerca de su pueblo. Visitaba con frecuencia las comunidades, los cantones. Nosotros vemos videos cuando él anda visitando los hogares más pobres, junto con unas monjitas, si ustedes han visto ese video. Y él se encuentra que las familias, al nomás que él entra, la familia le enseña las fotografías de todos aquellos que han desaparecido, de todos aquellos que han sido asesinados. Y entonces él lleva todos estos casos a una institución que se había creado con el obispo anterior y que él siguió, que se llama Tutela Legal, donde allí exponían todos los casos, los desaparecidos, los secuestrados, los asesinados, los niños abandonados, bueno, toda la situación que se estaba viviendo en ese momento. Toda la gente hacía grandes filas en Catedral de San Salvador, llevando las fotografías y diciendo: este es mi papá, este es mi hermano, esta es mi hermana, esta es mi mamá, por favor hagan algo. El sufrimiento de la gente. Y entonces Monseñor Romero se encargaba de anexar todos estos documentos para que un día se llegara a descubrir primeramente dónde estaban, si es que estaban desaparecidos o enterrados, o a saber cómo los habían dejado. Y segundo, para que se hiciera justicia. Ahora, él se gloriaba de estar en medio de un pueblo y sentir el cariño de toda esa gente. Monseñor Romero entonces contaba con el apoyo de toda la iglesia. Él dirigía también sus homilías y las transmitía por medio de la radio YSAX, ¿verdad? Donde todo el mundo, según cuentan, estaba escuchando las homilías de Monseñor Romero. Estaban en los trabajos, pero estaban escuchando las homilías de Monseñor Romero. A tal punto que eso le dolió tanto al gobierno que ya no permitía que la gente escuchara la voz de